Capítulo 5. Entre montañas. La ladera de un pequeño monte fue el lugar elegido por el indígena para enterrar la bolsa de contenido tan infausto como venerable. Se alejó lo suficiente para que la rehén no pudiera verlo y evitar así que revelara su paradero a los militares. Cuando regresó, su rostro reflejaba el agotamiento por las intensas vivencias de los últimos días, algo que fue a despertar en la muchacha su vena maternal y protectora. Lo amonestó, como a un chiquillo. Tendré que hablar con tus padres y contarles lo que has hecho. Te castigarán sin salir de casa. Pero no te preocupes, yo te ayudaré a estudiar la lección. El guerrero apache la observó, con lástima. Pobre desquiciada, pensó. Aunque tuvo que admitir que era graciosa. Una pena que no pudieran quedarse con ella, divertiría mucho a la tribu con sus ocurrencias. Al cabo de apenas una hora llegaron a su destino. Lilian había ido dormitando sobre el caballo, lo que obligó al indígena a reducir la marcha. Ahora, aún sin saber ella dónde se encontraban, se alzó para mejor contemplar el panorama que se extendía frente a sí. En una de las vertientes del majestuoso monte Graham, el mismo al que los oriundos llamaban Gran Montaña Sentada, se establecía su campamento. Solían formar bandas reducidas, aunque este grupo estaba constituido como tribu, diversos clanes de una misma etnia, nómadas, que se trasladaban a menudo a otras zonas para evitar ser localizados. Y allí se fue a encontrar la azorada joven con una veintena de uikiups, chozas pequeñas o de tamaño mediano con forma de cúpula que estos nativos realizaban con un soporte de ramas arqueadas, cubiertas con hojas o hierba. Al contrario que los indios de las llanuras que vivían en tiendas cónicas o tipis que siempre llevaban con ellos, los apaches de las zonas más áridas construían sus hogares con materiales que hallaban en el entorno, sin portar más que lo básico a la hora de desplazarse a otro lugar. El regreso de uno de los suyos, que además venía acompañado de una estadounidense, atrajo la atención de todos, que enseguida los rodearon para ver de cerca a la exótica visitante. Uno de los guerreros se abrió paso entre el grupo. De ella. Se dirigió a su compañero. Por fin. Estábamos inquietos, has tardado demasiado. Tuve contratiempos. Lo suponíamos. Ya dimos aviso al consejo de la presencia de la Blanca. Buenas noticias. Han aceptado negociar el rescate de prisioneros. Al igual que tú, lo creen posible debido a que la rehén es de familia rica y poderosa. El recién llegado guardó silencio. El cual fue justificado por estar ayudando a la joven a bajar del caballo. Nadie podía concebir otro motivo que diera al traste con los planes iniciales. Apareció en escena el jefe de la tribu, de nombre Tlis, que había escuchado lo que allí se dijera, aunque no por ello fue a mostrar mucha preocupación por la suerte de sus hombres. De hecho, ni siquiera había participado en la deliberación del consejo. Al acercarse, no escatimó en observar a la muchacha con manifiesto interés. ¿Qué tenemos aquí? Lilian, que no entendía una palabra ni falta que hizo, buscó inmediato refugio detrás del apache de nombre de ella, el mismo que la había traído, como si considerase que era deber de él protegerla. El jefe, extrañado por esta actitud, se dirigió a su guerrero. ¿Tienes alguna unión con esta mujer? No. Ninguna. Entonces llévala a mis dominios y déjala allí atada. Iré a verla después. Como era de esperar, la oposición fue rotunda. Mantente alejado. El consejo ha decidido. La rehén está aquí para un intercambio, no para ser distracción de nadie, ni siquiera de nuestro jefe. ¿Y eso qué importa?, objetó Tlis. Mañana seguirá respirando, y podrás intercambiarla con quien te plazca. Nuevamente obtuvo resistencia. La prisionera no ha de sufrir daño ni afrenta. Así lo exige el ejército si queremos volver a ver con vida a los nuestros. Insolente, ¿osas desafiarme? ¿Quieres acaso pelear conmigo por una inmunda blanca? No seas absurdo, Tlis. Pelearía sí. Pero no por ella, sino por el único medio de negociación entre los blancos y nuestros compañeros. No lo repetiré, obedece mis órdenes y llévala a donde te he indicado si es que pretendes ser tú quien siga respirando. Nunca. Jamás. Resguardó aún más a Lilian detrás de él. Ante el gesto de profundo odio de Tlis y en la certeza de que no iban a llegar a un entendimiento, de ella se dirigió a la tribu, firme en su propósito.
Me declaro responsable de esta mujer. Cualquiera que vulnere lo convenido se enfrentará a mí. Cuando el consejo se reúna resolveremos cómo negociar. La poca simpatía que le profesaba a su líder era ampliamente compartida por este, que por voluntad, hubiera ordenado su muerte allí mismo. Con un gesto severo, Tliss indicó a 3 de sus hombres para que cumplieran su mandato y se llevaran a Lilian por la fuerza. Pero fueron a verse fieramente amenazados por el rifle de un implacable de ella que no estaba dispuesto a ceder a los caprichos de su jefe. Superado el asombro inicial, las risotadas de este no se hicieron esperar ante el tenaz empeño de su guerrero por defender a aquella mujer. Al tratarse de un miembro muy valorado en el grupo, sobre todo por los mejores combatientes, Tliss prefirió dejarlo en paz y no insistir para no crearse más problemas, puesto que él era líder por legado de su padre y no por méritos ni eficiencia, hecho que le había acarreado serios detractores entre los suyos. Y una mujer blanca no valía tanto. Lilian fue finalmente llevada por su captor rumbo al único sitio donde él sabía que iba a estar a salvo. La morada del guía espiritual, quien ostentaba el privilegio de ser el integrante más respetado por los apaches, incluso más que el propio jefe. En este recorrido los fue a acompañar el primer nativo que se les dirigiera a su llegada, quien valoró la determinación de su compañero. Te le has enfrentado con honor y valentía. Ese traicionero nos llevó a la derrota en los últimos combates con el enemigo mexicano y yanqui, que nos han costado la vida y captura de muchos de los nuestros. Tú serás el próximo jefe. Así lo hemos decidido. ¿Y quiénes dices que lo han decidido? De sobra lo sabes. La mayoría de guerreros, incluidos los que están afuera, cumpliendo las órdenes absurdas de Tliss. Della rebatió. Sabes cuánto lo aborrezco, pero él ha sido elegido por sucesión de su padre, nuestro gran jefe Tusikani. No podemos deshonrar su noble memoria. Pero es que Tliss no es su padre. Ni por asomo se le aproxima, ni en honor, ni en valor. Nos llevará a la perdición. Se confirma que ha tenido tratos con exploradores apaches a las órdenes del enemigo. Creemos que negocia la entrega de la tribu a cambio de ganancias y su propio indulto. Ese traidor pretende vendernos. Hasta Tusikani clamaría venganza. Della guardó silencio ante un grave rumor que estaba cada vez más comprobado. La libertad de todo el grupo pendía de un hilo en manos del actual jefe, que parecía estar pactando su rendición con el bando adversario. Prefería ser un esclavo privilegiado antes que un forajido insurgente, pero libre. El precio a pagar, la traición a su pueblo. Le hizo saber a su compañero, al que nombró. ¿Y quién mejor que tú, Iste? Necesitamos un líder hábil, capaz, y tú reúnes sobradas cualidades para no defraudar a nuestra causa. No. Has de serlo tú. Lo sabes. Hablas el lenguaje del enemigo y con él puedes dialogar con la misma facilidad con la que arrasas sus asentamientos. Hemos minado su ánimo gracias a tus estrategias. Tú serás el jefe. Los demás te seguiremos. Se fijó de ella en la muchacha que allí permanecía de lo más atenta a lo que hablaban, como si pudiera entender todas y cada una de estas palabras en lengua nativa. Con una señal le instó a su amigo para proseguir la conversación más tarde. Después continuó con Lilian el recorrido hasta el hogar del guía espiritual. El anciano estuvo conforme e incluso comprendió esta preocupación por salvaguardar a la prisionera. Le cedió una pequeña zona de su choza, reservada a venerar a los espíritus de los antepasados que rondaban justo por ese rincón. Pese a ser, en teoría, entes protectores, Della prefirió ahorrarse el detalle y no revelarle nada de esto a la joven. Aquí estarás a salvo. Le aseguró, al comprobar su recelo cuando él ya se iba. Encargaré a las mujeres para que vengan a cuidarte. También confío en que nuestro guía espiritual no tenga queja de ti. Te portarás bien. Sin más, se fue, a reunirse con el consejo. Al cabo de poco tiempo, entraron 2 mujeres provistas de cuencos con agua y ropas nativas. Una vez la hubieron acicalado y vestido con su nuevo atuendo, se entretuvieron en peinarla y hacerle trenzas, como si de una muñeca se tratara. Lilian estaba encantada. Sus guardianas contaban igualmente con hermosas y largas cabelleras negras que no pudieron más que fascinarla, de modo que también ella acabó por peinarlas y hacerles bonitos recogidos, similares a los que llevaban las damas en las ciudades. Las propias indígenas agradecieron esta cordialidad. Puesto que tenían el tedioso encargo de vigilar y velar por la blanca,
qué mejor que llevarse bien. Por la noche, una de ellas trajo un tazón con lo que parecía ser la cena de la prisionera. Era evidente que habían sido bien instruidas, puesto que lo que se encontró la hambrienta joven fue con deliciosos frutos de nopal, pan dulce, piñones y dátiles. Nada que ver con cosas repulsivas, tales como lagartos o escarabajos tostados. Después se suponía que se iban todos a dormir. Pero el sonido de tambores y cánticos nativos indicó que la jornada en el campamento se animaba y alargaba hasta tarde. Las mujeres apaches salieron al exterior para vigilar desde allí, siendo seguidas por la rehén. ¿A dónde crees que vas? La detuvieron. Tú te quedas. La volvieron a recostar en el catre del suelo que le habían acondicionado y de nuevo se marcharon. No hubieron de esperar unos segundos cuando de nuevo la vieron asomarse, sin sueño y todo el afán de disfrutar del festejo. Ellas debían de cuidar que nada le sucediese a la prisionera y ésta no se lo estaba poniendo fácil. Pese a todo, entendieron el deseo de la joven de no quedar recluida en aquel cubículo oscuro y tétrico, mientras que toda la tribu se divertía a poca distancia del lugar. ¿Y si la llevamos con nosotras? Yo tampoco quiero quedarme aquí. Sí, iba a decirlo. Siempre me dio miedo este lugar lleno de espíritus antiguos y vete a saber de qué más. Decidido pues, ambas pusieron rumbo al encuentro nocturno, llevándose con ellas a Lilian. Al igual que casi todas las noches, la tribu se reunía en torno a una hoguera estratégicamente situada en un espacio abierto entre altas rocas, para ocultar el fulgor en la oscuridad. Como era de prever y por diversas razones no del todo cordiales, a nadie le resultó indiferente la presencia de la enemiga. Uno de ellos, Della, quien se levantó del suelo muy enfadado, en cuanto que la prisionera se sumaba alegre a la jarana con las dos nativas y demás mujeres que bailaban alrededor de la hoguera. Acabó él por detenerse a medio camino, entre vacilante y sorprendido, al verla tan feliz. Su risa colmó de inmediato el lugar, mientras que las nativas tampoco se mostraban contrarias a que las acompañara en sus danzas. Al final, pareció él calmar los ánimos y regresó a su puesto junto a los otros guerreros. No le quitó ojo en ningún momento a Lilian, sus intentos torpes, fallidos por seguir los pasos de danza y brincos de las indígenas, su confiado entusiasmo. Y por qué no admitirlo, estaba realmente hermosa, ataviada como una apache, con los cabellos adornados con trenzas, cintas y abalorios nativos de colores. Se fijó en que los demás tampoco perdían detalle. Menos aún, el jefe, Tlis. No quiso darle demasiada importancia, puesto que allí estaba él para imponer orden. Y respetar a la prisionera, que tal y como había dispuesto el consejo esa tarde, iba a ser entregada a los suyos al día siguiente. Della no había revelado nada sobre la muerte de su familia. Confiaba en que los militares tampoco lo supieran, puesto que era su única oportunidad para salvarles la vida a los 4 compañeros condenados a la horca. Al finalizar la danza, el grupo de mujeres se dispersó, yendo cada una a reunirse con su respectivo esposo e hijos. Atenta siempre a cualquier movimiento, algo en la cabeza de Lilian le indicó que ella no podía ser menos. Pese a que el aspecto de los apaches le resultaba muy similar, no tuvo problema en distinguir al suyo. Della no se lo podía creer cuando se encontró con la prisionera haciendo sitio a su lado, entre él y su compañero Istee, al que incluso rezongó entre dientes para que se apartara. Ambos indígenas se miraron con estupor, más aún el agraciado al que la yanqui estaba dejando en evidencia delante de toda la tribu. Estalló por fin en ira, pagándolo con las 2 mujeres que la trajeran consigo. A ella se acercó con la joven aferrada de un brazo y medio a trompicones, sin escatimar en proferirle sendos correctivos para que se la llevaran de vuelta a su lugar, que no era aquel. Y pobres de ellas si volvían a tomarse tales libertades, más aún, en un tema tan espinoso y delicado. Ambas obedecieron al instante, salieron de allí con la rehén a toda prisa, entre las risas del grupo al verlas tan asustadas. Una vez comprobado que entraban sanas y salvas en la choza del guía espiritual, Della regresó junto a los demás. No pudo evitar la preocupación de que esta supuesta avenencia con la prisionera le costara un conflicto con sus compañeros, que tenían puesta en él toda su confianza. Pero, para su tranquilidad, nadie pareció darle apenas importancia al incidente. Bajó pronto la guardia, puesto que se olvidaba del rencoroso jefe que no podía desaprovechar una ocasión tan favorable. Tli se levantó, altivo.
Así que este es vuestro elegido para usurpar mi puesto. Se alzó aún más, mientras lo señalaba y acusaba con dureza. Y es a mí a quien llamáis traidor. El enemigo delata a quienes le dan razones para odiar y a quienes no. Todos habéis sido testigos, tiene un pacto con la prisionera. Pretende venderos. Cuidaos de ese renegado. Con igual desdén, Lee se ausentó del grupo, seguido por sus leales. Pocos, pero aún suficientes. Iste vino al encuentro de su amigo. No lo escuches. Ninguno de nosotros lo hace. Su caída está próxima, lo intuyo. Nadie va a echarte en cara la actitud de una blanca loca. De ella solo pudo lamentarse. Cuando tú y yo la encontramos en esa diligencia, poco sospechábamos lo que arrastraba consigo. Y hay cosas que desconoces. No quiero saberlo. Confiamos en ti, todo saldrá bien. Apenas había acabado de enunciar estas palabras cuando fueron alertados por gritos de mujeres, a varios metros, provenientes de la zona donde se encontraba el hogar del guía espiritual. El primero en echar a correr en esa dirección sin dudar un instante, fue de ella. Los demás lo siguieron, a ver qué ocurría. Encontrarse con las dos apaches encargadas de vigilar a la prisionera, abrazadas y llorando afuera no hizo prever nada bueno. Menos aún al oír sus lamentos. Dice que la va a matar. Entró en la choza con igual celeridad, para dar de bruces con el guerrero más sacrílego y cobarde, golpeando con saña a una mujer indefensa. Liz contra Lillian. Debió ella de plantarle cara, puesto que el infame sangraba de un brazo a causa de una buena dentellada. Y esto hubo de enfurecerlo tanto que ahora iba camino de matarla a golpes. Cual puma colérico se le abalanzó de ella al cuello, logrando apartarlo de la joven que ya había perdido la consciencia. Al enfrentarse a los ojos envilecidos de su jefe, supo que este momento iba a suponer para él un antes y un después, para bien o para mal. No había vuelta atrás. Aquel indigno no tuvo reparos en profanar todo lo sagrado y atentar contra la rehén cuando ésta se hallaba bajo la protección de la tribu. Pero también uno de sus guerreros tuvo la osadía de sobrepasar los límites de todo desafío a un líder, y solo había una manera de pagarlo. Con la vida. Salieron afuera sin tardanza, mientras Liz ya empuñaba su cuchillo con todo el ánimo de zanjar allí su desquite. Era la gran ocasión que la mayoría esperara desde hacía tiempo, un combate a muerte entre su odiado cabecilla y el más firme candidato a sucederle, del que confiaban los retornara a los buenos y dignos tiempos de Tusicani, a quien seguían añorando. Ahora, su hijo no se detuvo en palabras ni reproches, atacó con suma fiereza mientras que su adversario tampoco se quedaba atrás. Se enzarzaron con las inmensas ganas que se tenían, hasta caer al suelo y emprenderla a golpe limpio ante una tribu atónita que ya empezaba a aglomerarse alrededor. No fue un desafío a la antigua usanza ni como dictaban las normas, pero sí indiscutible a la vista de todos. El jefe apache consideró este duelo la excusa perfecta para librarse de aquel arrogante, que nunca tuvo reparos en desaprobar su mandato al frente del grupo que liderara su padre durante decenios. Aparte de disuadir a cualquier otro contrario que lo cuestionara ante los demás. Él era un buen luchador y contaba con menos escrúpulos y más años de experiencia que de ella, por lo que estuvo seguro de vencerlo. El guerrero Iste, uno de los que más había anhelado este momento, se mostró ahora muy intranquilo por la suerte de su amigo. Aunque confió en que esa misma noche el destino de la tribu diera un vuelco radical en positivo, pese a que el detonante nada tuviese que ver con la causa de los apaches, ni siquiera por la consabida traición de su jefe al negociar con los yanquis, sino por el lamentable ataque a una mujer blanca. Liz arremetió una y otra vez con rabia desmedida. La afilada hoja de aquel cuchillo no cesó de precipitarse en busca de la mejor oportunidad, pero se encontró con que su rival era rápido y hábil como si intuyera todos los golpes para así evitarlos. Optó por derribarlo y probar suerte de esta forma. Volvieron a rodar por el suelo, se golpearon, hasta acabar de ella con el letal filo rozándole la garganta, haciendo que la sangre brotara y se mezclara con la tierra. Hubo de emplear todas sus fuerzas para frenarle la mano, propinarle un rodillazo y arrojarlo al vuelo sobre él con un impulso de sus pies. El vapuleado líder recibió ahora de sus leales un hacha de guerra similar al temible Tomahawk. Al momento de empuñarla se lanzó con ímpetu a por el objetivo a liquidar. Evitó el guerrero indio el primer golpe al interponer su brazo contra la empuñadura del hacha. El segundo fue aún más fuerte al ser asestado a dos manos, por lo que hubo de sortearlo a toda costa.
Este arma era peligrosa en la distancia, y al ver que Iste le entregaba una lanza a su compañero, Tliss se alejó unos metros para arrojársela con tal fuerza que hubiera alcanzado a cualquiera de los allí presentes en caso de ser esquivada. No tuvo de ella más tiempo que de situar la lanza delante de su cabeza, justo cuando ya recibía el mortal impacto, de tal magnitud que resquebrajó la recia madera del venablo para casi partirlo en dos. Al lanzarse Tliss a recuperar el hacha, su adversario pudo alcanzarla primero y golpearlo con ella. El líder indio cayó aturdido al suelo, no lo suficiente para no alzarse de nuevo, aunque se fue a encontrar con el enérgico embiste de un pie sobre su torso que lo llevó otra vez a tierra. La aguzada punta de la lanza casi hundida en su garganta lo dejó inerte como una roca. Quiso apartarse, pero el más mínimo movimiento haría que él mismo pusiera fin a su vida. Todos contuvieron la respiración, al creer el combate sentenciado. Y si alguien lamentó algo en esos instantes fue que no se hubiera producido con anterioridad. Ahora solo restaba ultimar lo inevitable, acorde a la condena impuesta a los traidores a la lucha por la libertad de los indígenas, que no era otra que la cabeza del vencido en lo alto de una pica. Iste le gritó a su compañero: «Mátalo, de ella». Lo hubiera hecho, pero ya desde el inicio tenía clara su decisión. «No seré yo quien derrame la sangre de nuestro gran jefe Tusikani». Retiró la lanza de su garganta. Sentenció. Pese a la seguridad de que él mismo lo aprobaría. Iracundo, Tliss miró a todos, en especial a sus fieles, en los que solo pudo encontrar reserva y cara de circunstancia por un desenlace que no esperaban. El que sí dio un paso al frente fue Iste, quien se apresuró a arrancarle el collar de líder, para de inmediato acercarse al vencedor y colocárselo al cuello, zanjando así el desafío. Ni siquiera los venerables decanos del consejo tuvieron nada que objetar cuando se buscó su aprobación. Y hasta Tusikani pareció sonreírles desde la inmensidad del firmamento. La algarabía fue indescriptible. Los vítores, unánimes, retumbaron en la noche clara como hacía mucho tiempo no se recordaba. No era para menos, acababan de vivir la proclamación de un nuevo líder que les devolvía la esperanza de una causa digna. Tliss, en cambio, podía haber aceptado esta derrota y admitir los errores que lo condujeran a tal situación, pero nada más lejos, aprovechando la oscuridad y el bullicio formado, desapareció de la vista de todos y huyó del campamento, para abandonar la tribu cuyo respeto no había sabido ganarse. Su paradero fue un auténtico misterio. Cabría suponer que entre tanto revuelo, Della tuviera más en qué pensar que acordarse de Lilian, pero no fue así. Una vez recobrada la serenidad, se dio prisa en entrar a la morada del guía espiritual, cuyo suelo sagrado no pareció ser suficiente para proteger a la rehén. Allí la encontró, ya vuelta en sí, arrinconada en una esquina, entre lágrimas, temblando de pánico y dolor. Nadie había acudido a auxiliarla, más interesados en la conclusión del combate. Se arrodilló junto a ella, pero fue a percibir todavía más miedo. Vio sus ropas ensangrentadas. Desde luego, qué suerte tan miserable la suya, pensó. Malherida a manos de los bandidos, y ahora de los indios. No merecía esto. Puso cordial la mano sobre su hombro. Era mi deber protegerte, nunca debí dejarte sola. Nadie volverá a hacerte daño mientras yo esté cerca. Te doy mi palabra. Al menos, logró que la doliente joven cesara de gimotear. Se giró, despacio. Lo que encontró frente a ella no era mucho mejor que su propio estado. Della, cubierto de tierra, magullado, con sangre en la cara y buena parte del torso, debido al corte en el cuello. Lilian llevó los dedos a su labio partido que debía de dolerle tanto como el suyo. Al notarla menos reacia, también él aprovechó para hacerle un reconocimiento rápido en busca de huesos rotos o males mayores, circunstancia que no se dio, por fortuna. Visto lo visto, creyó conveniente no dejarla más tiempo en ese lugar que de poco había servido para protegerla. Con lo cual, la tomó en brazos y salió al exterior para llevársela consigo, debiendo de abrir paso entre las gentes que todavía lo agasajaban y rozaban con sus manos. El hogar de Della era una pequeña choza que él utilizaba apenas para descansar. De hecho, había espacio para un camastro en el suelo, sus escasas pertenencias, armas en su mayoría, y poco más. Ahora tenía derecho a habitar el refugio de Tliss, cómodo y espacioso, algo a lo que él se iba a negar de forma rotunda,
al menos hasta que se levantara un nuevo campamento en otra ubicación. Hasta allí le llevaron agua y fue asistido por los suyos. También lo ayudaron con la mujer blanca, cuyo mayor daño radicaba en algunas viejas cicatrices que habían vuelto a abrirse. Un bálsamo de hierbas sobre las contusiones les alivió el dolor y cada herida fue debidamente tratada y vendada. Les dieron a tomar a ambos una baya aletargante que los haría reposar el resto de la noche. Rendida, Lilian gateó hasta el catre del reducido cubículo y allí fue a recostarse. Con lo cual, su dueño quedaba fuera. O quizás no. Él había hecho la promesa de no dejarla sola, de modo que, presa de igual cansancio, se adentró en su hogar, para descolgar la tela que cubría la entrada y así preservar su intimidad. Algo sorprendido, el grupo quedó observando el lugar por el que acababa de desaparecer su nuevo y flamante jefe. El ahora principal dirigente de la lucha indígena en contra de los blancos, iba a pasar la primera noche que ostentaba tan grande responsabilidad, en compañía de una blanca. Quien se mostró especialmente molesto fue Istee. Ni en el intento de comprender el estado lastimoso en el que se encontraba su amigo y líder, creyó admisible esta actitud. Al menos, le quedaba el consuelo y la seguridad de que se librarían de la prisionera el próximo día, para no volverla a ver nunca más.